Ahora estamos a la virtud de la prudencia, es el tema que vamos a tocar esta noche, la virtud de la prudencia. Vámonos por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Es una historia bíblica que estoy seguro ustedes ya han estudiado en algún punto. Si usted ya tiene algunos años leyendo la Biblia, pues ya ha pasado por acá. Esto es una parábola. La parábola es una historia que el Señor formulaba en el momento para dejar una enseñanza. La parábola no era una historia de la vida real, sino que el Señor utilizaba estas ilustraciones para poder darnos enseñanzas. En este punto del Evangelio según San Mateo, el Señor ha dado varias parábolas ya y después de esta dará dos parábolas adicionales. Y con esto, una vez más digo, es una historia. Cuando usted quiera identificar una parábola en la Escritura, es decir, una historia que en el momento el Señor formulaba para dejar una enseñanza, esta no refleja puntos geográficos verdaderos ni tampoco dice nombres de personas, nombres propios. No hay nombres de personas, no hay puntos de referencia y en muchas de ellas el Señor aclara que es una parábola, aclara que lo que está haciendo es una historia, generando una historia para generar también una lección. Así que vamos directo al texto, vamos a leer qué nos dice el Señor, preparémonos y tratemos de que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vamos a decir. Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues para que no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Según la costumbre de los judíos, en el tiempo antiguo habían 3 etapas en el proceso de contraer matrimonio. Y el primero era el compromiso, por supuesto. Después había una reunión en la casa de la novia para hacer los votos y quedar desposados. La palabra desposado significa que estaban comprometidos, aunque todavía no había sido la boda oficial. Y después venía el casamiento formal, cuando el novio y sus amigos o sus familiares caminaba hacia la casa de la novia y la llevaba hacia su casa de regreso en una procesión, podemos decir, era como una caminata donde la gente iba haciendo cantos, todos iban con vestidos correctamente, llegaban a la casa de la novia y la llevaban a la casa del novio, y era una fiesta completa. Entonces esa era la tercera parte. En esta etapa están ellas casadas, pero la ilustración nos indica que están casadas, pero que todavía no se había llevado a cabo la boda. Solo como una referencia, cuando usted lee la historia de María y José en la Escritura, y nosotros leemos la condición en la que estaban, en ese momento dice, estando desposada María. Quiere decir que María y José estaban en la etapa 2. Estaban comprometidos, pero todavía no vivían juntos. No se había dado la boda todavía. Faltaba ese último paso para que José llegara por María y la llevara a su casa y entonces se hiciera todo el evento de bodas. Por eso la palabra dice desposada. Y eso le da un elemento adicional a la historia de María, porque ella queda embarazada en estas circunstancias, estando ya en un compromiso formal con su novio José. Entonces todo esto como que complica un poco la historia, sobre todo porque era bien difícil
explicar el caso de que una mujer estando desposada quedara embarazada de otra persona que no era su esposo. Sin embargo, en esta ocasión Dios toma todas esas precauciones y no solo le avisa a ella del evento, sino que también usa al ángel para darle la noticia a José, y de esa manera todos felices y contentos, porque el Señor se manifiesta y les dice a ambos lo que iba a suceder de una manera sobrenatural. Entonces, en esta porción nosotros podemos ver cuando está este marco de una boda, y pues el Señor usa una ilustración de 10 novias, dice 5 y 5. Ahí es a donde vemos que, por supuesto, no hay no es una historia verdadera, porque pues no, es muy difícil que 10 personas se vayan a casar con 10 novios, ¿verdad? Y que todas vivan en el mismo lugar. Pero el Señor arma la historia y dice después de que hubo una persona, un esposo, dice aquí, porque hay uno solo, ¿verdad? Tampoco era normal en ese tiempo que una sola persona se casara con 10 mujeres. Entonces, es una ilustración que el Señor está poniendo para poder dividir en dos grupos a las personas que eran prudentes y a los imprudentes, que en este caso, como ustedes ya saben también, en la Escritura, la ilustración de la iglesia de Cristo se hace como la novia de Dios, y Él dice que va a venir a desposar a su novia, que es la iglesia, y la llevará al cielo, dice, y limpiará sus vestidos, y todos van o la novia, dice, va a vestir lino fino, agradable y limpio. Y entonces esa es la historia en la cual se refiere la iglesia. Por eso el Señor usa esta ilustración, ¿verdad? Diciendo que era el esposo y solo hay uno, que es Dios, es Jesucristo, casándose con la iglesia, pero que solo se van a ir con Él y solo van a poderse casar todos aquellos que en verdad han vivido para Dios en obediencia. Ese es el mensaje central de esto. Nosotros debemos que ser prudentes y siempre vivir pensando en que el Señor Jesucristo puede venir hoy y llevarse a su iglesia. Esta parábola es muy importante porque tiene bastantes aristas en las cuales la iglesia debe aprender, todos los creyentes debemos de aprender. Aquí estamos hablando también, en cierto sentido, se menciona, o no se menciona literalmente, sino que implícitamente, el arrebatamiento de la iglesia. Esa boda de la cual habla aquí va a ser el momento en el cual el Señor va a tomar a su iglesia, que es una doctrina que está suficientemente respaldada en la Biblia, del arrebatamiento de la iglesia. De repente todos los cristianos creyentes, obedientes al Señor, vamos a desaparecer de este mundo y seremos arrebatados por el Señor hacia los cielos. Dice la palabra de Dios que estaremos reunidos con Jesús en el aire, en las nubes, y que después llegaremos a la presencia del Señor. Y allá nos reagruparemos para después regresar para tener algunas batallas. No es el tema de hoy, pero esto es lo que más o menos podemos implícitamente aprender de esta parábola. Entonces, ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que está pasando y hacia dónde nos quiere conducir el Señor. Y Él lo que nos está pidiendo como iglesia es que seamos prudentes. La virtud de la prudencia es el tema que hemos escogido para este estudio. Entonces, cuando vemos acá todos estos detalles tan interesantes, vemos que la lámpara también, vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque claro, nos tenemos que trasladar un poquito a este tiempo, ¿verdad? En el que era el tiempo de los primeros años después de Cristo, y pues no tenían una lámpara eléctrica como esta lámpara que tengo enfrente, que ahora me brinda un poco de luz para que ustedes vean bien este video, sino que pues se alumbraban con lo que podían en ese tiempo. Entonces las lámparas en aquel tiempo eran utensilios muy rudimentarios, en la cual era una vasija de barro cocido o de metal, si algunos tenían la posibilidad de conseguirlo, en donde se ponía un poco de aceite y una mecha. Eso era todo. Recuerdo, no sé si todavía se usarán, pero recuerdo en mi tiempo de colegio, cuando íbamos al laboratorio usábamos un mechero. El mechero era un depósito de vidrio a donde había aceite adentro y salía una mecha de tela en la cual nosotros le dábamos fuego y eso permanecía encendido, por supuesto, hasta que el aceite o lo que tenía adentro
depósito de vidrio se terminaba. Cuando ya la mecha se secaba, entonces se apagaba la luz, se apagaba la llama. Entonces ya no podíamos hacer ejercicios de laboratorio. Entonces era más o menos esto. Habían múltiples formas en aquel tiempo de estas lámparas. Le daban algunas formas arquitectónicas, por supuesto, y le daban de figuras y de cosas para poderlas hacer un poco más, para que adornaran las casas. Pero algunas eran muy sencillas y solo lo único que hacían era alumbrar. Eran obras de arte en algún punto, inscripciones, grabados, como les digo, cosas, tal vez algunas de ellas muy caras, pero se utilizaban para iluminar las casas. Y algunas de las características que tenía, si usted tenía una lámpara en su casa, la encendía toda la noche. Es como ahora, digamos, hay personas que dejan alguna luz encendida en la cochera de su casa o en la parte de enfrente de su hogar o en el jardín de atrás, como para tener seguridad y que vean que hay alguien en casa. En aquel tiempo, si usted tenía los recursos, entonces usted ponía su lámpara y la idea era que la pusiera cerca de una ventana para que la gente viera de que toda la noche había aceite en esa casa, que no se gastaba el aceite, que si se gastaba pues se podía poner más y que la luz estuviera encendida toda la noche. Entonces, hay acciones en la Escritura en la que Dios se refiere de estas cosas, de estas ilustraciones para mantener nuestra fe. Y en el caso del aceite, en esta oportunidad, es nuestra fe, es mantener el fuego encendido en cuanto a las cosas de Dios, es no perdernos en el ajolote del día. La palabra ajolote en El Salvador significa en el afán, en el corre-corre, en el estrés diario. Cuando nosotros estamos en ese afán, en ese corre-corre, en ese estrés, lo que conseguimos es que se gaste más rápido el aceite y venga un momento en que se apaga nuestra luz espiritual. Y eso consume nuestra luz espiritual. Aquí lo que estamos viendo es que Dios nos pide que seamos prudentes y que mantengamos siempre los niveles de unción, que mantengamos los niveles de oración, de lectura de la palabra de Dios y de todo lo que hacemos a diario para permanecer conectados con el Señor. No vaya a ser de que en un momento dado el Señor decida venir por su iglesia y ustedes y yo estemos dormidos y ustedes y yo estemos apagados y ni siquiera percibamos el momento en el que el Señor está en la nube esperando a su iglesia. Y es ahí donde debemos nosotros actuar. Esto es desde el punto de vista espiritual. Esto lo estamos tocando desde el punto de vista de la importancia de mantenerse velando, como decía el Señor, velad y orad para que no caigas en tentación. Velad porque no sabes en qué momento vendrá el Señor, como ladrón en la noche, dice la Escritura, y nosotros tenemos que estar con nuestras vasijas llenas de aceite en todo momento. Entonces, esta ilustración, vamos a leer algunos versículos y vamos a hacer el análisis y después la aplicación de esta parábola, tiene como ese eje central, que ustedes y yo debemos aprovechar la prudencia. Aparte de la prudencia que significa el hecho de poder estar alineados al pensamiento de Cristo todos los días de nuestra vida y estar en conexión con Él, también la prudencia es una herramienta que nos puede ayudar mucho y nos sirve mucho para poder llevar una vida en obediencia a Dios y para poder tener un buen testimonio delante de los seres humanos. Recuerde que cuando un cristiano se porta mal, lo primero que hacen es acusarlo al cristiano y luego acusar a Cristo. Y luego señalar de que como era cristiano, de que como iba a tal iglesia, de que como iba a la otra iglesia, de que como esto y lo otro aquí y allá. Y el nombre de Cristo es vituperado cuando un cristiano cae en pecado. De esa misma forma, la prudencia también nos va a servir a ustedes y a mí para lograr desarrollar nuestra vida en una buena percepción delante de Dios y una buena percepción delante de los seres humanos. Ahora, habiendo puesto toda esta base de introducción, ahora tiene un poco más de sentido lo que ustedes leen. Veamos una vez más esta historia. El reino de los cielos será semejante. Así empieza esto. Ahora le hace sentido. El Señor está comparando su historia como va a ser el reino de los cielos en el momento del arrebatamiento. Por eso Él inicia con esto.
Y el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas tomaron sus lámparas, recibieron a Cristo como Señor y Salvador y estaban seguras de que en un momento dado se iban a ir con el esposo. Salieron a recibirlo. Pero 5 de ellas eran prudentes, no se arriesgaban, no querían que su unción se perdiera, no querían que su relación con Dios se debilitara. Y las otras 5 se dejaron llevar por el corre-corre, como dijimos hace un rato, por el estrés y por los afanes diarios. Esas insensatas no tomaron consigo suficiente aceite para poder mantener, como ya lo dije antes, la lámpara encendida por toda la noche, y que era parte de los porqués de las lámparas en las casas en este tiempo, en esta cultura. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas cabecearon. No dice que las 5 imprudentes o las 5 insensatas, sino que todas. La iglesia puede llegar a tener cansancio espiritual. La iglesia puede llegar a acomodarse un poco, sobre todo cuando las circunstancias son difíciles, cuando hay la persecución de la iglesia en algunos países, la cosa se puede poner difícil. O cuando hay una costumbre de estar esperando, cuando ya no se predica lo que se tiene que predicar en los púlpitos, cuando ya las iglesias están más preocupadas por el número de personas que llegan y por los diezmos y ofrendas que entran, y dejan de preocuparse realmente por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces ahí empiezan todas a cabecear. Pero el que tiene su vasija llena, aunque estemos cansados, aunque estemos a veces desmotivados por algunas cosas que pasan en el mundo, la unción permanece. La presencia del Espíritu Santo está dentro de nosotros. La unción del Espíritu de Dios, porque hemos llenado nuestras vasijas. Y aún en los momentos de dificultad, en los momentos de temor, en los momentos de ansiedad, nosotros podemos mantener nuestra lámpara encendida. Esto que leemos aquí es importante, porque dice que todas cabecearon. Quiere decir que, por supuesto, nadie está exento de enfrentar problemas y desafíos en este mundo. Por el mejor cristiano que usted crea ser, por la persona que hace bien la tarea en cuanto al cristianismo y a tener una sana relación con Dios, eso nunca nos va a librar de que en algún momento seamos probados a través de un desafío, una prueba en nuestra vida. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, un anuncio, un grito. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, sin avisar. Exactamente lo que estamos viendo acá. Y después dice que, si usted lee la descripción, puede leerlo en Evangelio según San Mateo capítulo 24, donde hay una descripción de esto, que el Señor vendrá en las nubes y todo ojo le verá y todo el mundo oirá, porque habrán truenos y habrán relámpagos y va a ser algo sobrenatural en el cielo, y el Señor dice, despertará a todo el mundo. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es la ilustración que vemos en esta parábola. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron las 10, todas, y arreglaron sus lámparas. El que está listo, súbase a la nube y váyase con Cristo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No tenemos suficiente unción, voy a tocar el hombro de un hombre de Dios o de una mujer de Dios para que me pase la unción. ¿Ustedes creen que eso se puede hacer? Claro que no. Si usted viene a mí o viene a cualquier otra persona en la iglesia y le dice, ore por mí porque a usted Dios sí lo oye, usted está bien equivocado o usted está bien equivocada. Dios no oye más a uno o más al otro. Dios no dice, es que como predica la palabra, él va a tener más unción y yo voy a tener un teléfono rojo, la línea roja, la línea caliente para que ellos me llamen en el momento en que hay una batalla, una guerra, una invasión o lo que sea, y en ese momento voy a hablar con ellos. No, señores, eso no trabaja de esta forma. Todos tenemos la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo entregó el Espíritu en el Gólgota, el velo del templo se rasgó de arriba abajo para que pudiésemos entrar a la presencia del Dios grande, del Dios altísimo, sin restricciones, todos y cada uno de nosotros.
Entonces debemos ir. No hay tal cosa como ore por mí porque a usted lo oye más Dios. Probablemente esa persona que está haciendo las cosas bien y es como estas mujeres sensatas, escuchen más a Dios. ¿Qué es lo que sucede? No es que Dios me oiga más a mí, sino que es que yo o el que está al lado mío puede oír más a Dios. Cuando usted pida oración, está bien, la oración dice, o la palabra de Dios dice que todos oremos juntos y todos oremos por todos. Esa parte de la oración está bien. Todos tenemos que tener un apoyo en oración. Todos tenemos que buscar un pray partner, se llama en inglés, que quiere decir un compañero de oración. Tenemos que estar apoyándonos los unos a los otros. Eso sí, no dejemos eso, que eso es recomendado por la Escritura. Pero que uno va a escucharle más al otro, o Dios le va a escuchar uno más que al otro, no es así. Usted llegue al trono de la gracia y hable con Dios y Dios le va a escuchar tanto a usted como al predicador más famoso del mundo. Entonces, esto de que ellas vengan a pedirle aceite a otras, quisieron decir, bueno, como ustedes tienen suficiente, ahora denme a mí. No, vaya usted a buscar su propio aceite. Vaya usted a hablar con Dios. Insisto una vez más, cuando usted está cerca de Dios, y esto yo lo he dicho en varias ocasiones, Dios no grita, Dios no habla fuerte, Dios no va a vociferar, Dios habla suave. Y si usted quiere oír la voz de Dios, tiene que estar bien cerca para poderlo escuchar claramente. Si usted está un poquito lejos de Dios y no ha sido prudente en guardar su aceite, Dios va a seguir hablando. Dios va a hablarle, Dios le va a contestar, pero usted, como está alejado o no tiene la suficiente unción, no va a poder escuchar la suave voz del mensaje de Dios. No va a ser posible. Por eso es que uno va queriendo que otro oiga su mensaje. Entonces nosotros debemos ser prudentes. Sigamos leyendo. ¿Qué dice aquí? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras vuestro propio aceite. Vayan y oren también. Y claro que podemos orar los unos por los otros. Por supuesto que ayúdese en el apoyo de oración. Eso lo pide la Escritura. Pero no dependa de esa oración. Vaya y busque su propio aceite. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. No debemos permitir que eso nos suceda a nosotros. El Señor va a cerrar la puerta en algún punto de nuestra vida. En algún punto de la historia del mundo, Dios cerrará la puerta y no va a permitir que nadie más entre. Tenemos que estar preparados para ese día. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, y esta ya es el versículo 13, el mensaje de Jesús. Jesús cuenta su historia. Jesús hace la ilustración. Dice todas las doctrinas. Imagínense todo cómo comprimió todo esos son mensajes sobrenaturales que el Señor Jesucristo lo metió comprimido en una ilustración. Versículo 13, entonces la respuesta, el sumario de esto que está diciendo el Señor es, velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí ya le puso sí ya nombre y apellido, el Hijo del Hombre, él mismo, Jesucristo. Cuídense, estén pendientes, sean prudentes, porque en cualquier momento regreso por ustedes, ojalá que estén listos. Eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí y cierra esta parábola con esto. Entonces, la medianoche para la iglesia es ese tiempo. La medianoche es la prolongación de la espera y el desarrollo de nuestra paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Es un instrumento de la palabra muy importante porque nos aclara un poco esto y dice, segundo de Pedro, o segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quisiera que no hubieran 5 vírgenes insensatas. Dios quisiera que las 10 en esa ilustración se hubieran ido con el esposo en ese tiempo. Por eso Él está esperando su venida, para que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día, dice versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No pasará desapercibido ese día. No pasará desapercibido. Hasta los que no creyeron van a creer. Y en ese tiempo, aquellos que tuvieron en sus manos la oportunidad de estar cerca de Dios, anhelarán haber aceptado el hecho de que ustedes y yo podamos compartir el evangelio con ellos y no lo hayan rechazado. En el tiempo en el que nosotros tenemos ahora, tenemos que seguir predicando la sana palabra. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, el evangelio de amor de Cristo a todas las naciones para que no se pierda ninguno. Y que ese día las 10 vírgenes o todo el mundo se pueda ir a la presencia de Dios. Nuestra fragilidad es mostrada en esta historia. La falta de paciencia, el hecho de decir Cristo ya no va a venir, ya se anunció esto por 2000 años. Imagínense ustedes que la iglesia de Cristo estaba siendo fundada en ese momento y ya se anunciaba la segunda venida de Cristo. Y dicen, sí, pero la segunda venida de Cristo no ha pasado, ya tenemos 2024 años de estarla anunciando. Para Dios un año es como 1000 años, dice. Un día es como 1000 días. El tiempo de Dios no es el tiempo de los seres humanos. Él decide cuándo viene. Y tal vez 2000 años para el Señor sean una noche. Y Él vendrá cuando Él así lo diga. Muestra también esta ilustración el cansancio espiritual por las pruebas prolongadas. A veces nos cansamos de ser probados, a veces nos cansamos de una enfermedad, nos cansamos de un problema económico, nos cansamos de un problema matrimonial. Y de esa forma se quiebra nuestra fe y se quiebra sobre todo la prudencia. La hora de la crisis severa revelará realmente cuál es nuestra prudencia o cuál es nuestra insensatez con respecto a Dios. Es la hora que se mostrará la firmeza en el amor de Dios. La medianoche también es la hora en que nos desafía para avanzar a nuestra madurez espiritual. La medianoche también es el momento de hacer énfasis en la prudencia, porque es cuando estamos más cansados, más vulnerables y Satanás nos quiere atacar. Mateo capítulo 24, versículos 45 al 47 dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso a su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Tenemos que ser ese siervo prudente. Ahora, ¿cuál es la desventaja que encontramos en la insensatez? Esas otras 5 vírgenes que no hicieron las cosas bien. La palabra que se usa como insensatez en el Nuevo Testamento viene del griego moros, que significa necio, tontería, pensamientos desprovistos de inteligencia y muchas otras cosas. A esto le llama insensato la Escritura. Entonces hay demasiada confianza. La insensatez hay porque es demasiada confianza o demasiado orgullo, y esto nos hace no tomar las precauciones debidas, porque creo que tengo el balón dominado, creo que tengo la jugada correcta, creo que tengo siempre la respuesta acertada. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto es lo que pasó con estas 5 vírgenes. No planificaron para el futuro, igual que muchos de nosotros. No planificamos de qué va a pasar cuando ustedes y yo muramos. Y no estoy hablando de un seguro de vida, ni estoy hablando de un plan de retiro, de jubilación. Estoy hablando de qué va a pasar cuando todo esto termine. Primero, cuando partamos a la presencia de Dios, o si viene Cristo antes, ¿qué va a suceder? Isaías capítulo 5, versículo 21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que no son prudentes delante de sí mismos. Tenemos que ser prudentes y poner nuestros ojos en Jesucristo. Porque el imprudente no considera los posibles riesgos o los imprevistos por su positivismo o exceso de confianza en sí mismo. Entonces dice, no, esto no va a pasar en este tiempo, tal vez dentro de unos años va a venir Cristo. No lo sabemos. La generación anterior, hace 100 años, tampoco lo sabía. Y todos ellos, todos esos cristianos que probablemente ya no quede ni uno de una generación o 3 generaciones anteriores, diga usted 200 años, bueno, alguien que nació hace 200 años obviamente ya no está entre nosotros. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, se murieron en la esperanza de Cristo, se murieron esperando al Señor.
de una o de otra manera, usted y yo vamos a ir a la presencia del Señor, ya sea primero a través de la muerte y llegar a su presencia, o después a través del arrebatamiento, si nos toca estar en el arrebatamiento. No sé cuál de las dos será mejor, pero las dos son buenas, porque las dos nos hacen llegar a la presencia de Dios si mantenemos una sana relación con Él. No debemos entonces decir, Cristo ya no va a venir. ¿Qué importa si sucede o no sucede en mi tiempo? Puede ser que no sea en mi generación, puede ser que sea en la generación siguiente. Lo que sí va a importar es que yo muera, si muero en esta generación y Cristo no ha venido, que muera bajo la unción del Espíritu Santo, con el aceite, con la lámpara llena de aceite, y que yo vaya a su presencia, porque eso no va a cambiar. Ahora, si viene Cristo, qué bueno, va a haber todo esto que hemos leído en Primera de Pedro, y va a ser algo sobrenatural que nos va a todos a dar esta bendición. Segunda de Pedro, no es Primera de Pedro, es Segunda de Pedro. Entonces vemos todas estas desventajas que hay. No considera los posibles riesgos o los imprevistos, entra en aflicción por no tener los recursos necesarios por no haberle dado importancia a algo que era totalmente relevante. Entonces entramos en aflicciones, como decía Mateo capítulo 25, nuestro texto base de las novias imprudentes. Ellas entrarán en desesperación cuando oyeron el anuncio que venía ya el novio caminando por la calle. Recuerden que esa era la etapa 3 del matrimonio. Y cuando ellas dijeron, no estamos listas, entonces entraron en aflicción. Depende también de los recursos espirituales, ajenos por falta de previsión. Empiezan a depender, como dije hace un momento, de la unción de otro, de la oración de otro. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 9 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ni nadie que ore por ella, eso ya es agregado mío, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Por supuesto, estamos ahora aplicando este proverbio a nuestra parte espiritual. Piden ayuda demasiado tarde, como lo hicieron estas novias. Buscan siempre lo más fácil, pedirle al vecino para que les dé. Y quieren y no pueden tener lo que necesitan porque lo han pedido a última hora y van a afectar a alguien más. No les importa. Generalmente las personas que están así son algo egoístas, ¿verdad? No les importa que esas otras 10 novias se queden sin aceite con tal de ellas satisfacer su necesidad de tener aceite. Hacen a última hora lo que debieron haber hecho desde el principio. Pierden la oportunidad de llegar a la meta. No se pudieron casar y el novio dijo, no las conozco, aléjenlas de mí. ¿Cuál es la causa de todo esto? Pues no estar suficientemente motivados por no amar a Dios como se debe amar y por no abrazar la salvación en Cristo Jesús. Ellas no les importaba mucho el esposo porque si se les hubiera importado hubieran estado listas en el momento en que él iba a llegar por ellas. Cuando a nosotros no nos importa si vamos a ir a la vida eterna o nos vamos a quedar durmiendo el sueño eterno, como dicen erróneamente subrayo algunas posiciones religiosas, entonces no les importa. Otros dicen por ahí, salvo, siempre salvo, entonces no importa. Como ya me salvé, puedo estar haciendo lo que yo quiera y al final Dios siempre me va a llevar a su presencia. Esas son doctrinas que lo que hacen es hacernos más livianos en esto. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no es eso? La palabra de Dios dice que así, dice la palabra de Dios, usted puede leer esta porción, dice que nosotros hemos sido injertados en el tallo del olivo de clase, del olivo que es verdadero. Y nosotros como olivos silvestres fuimos injertados. Porque el olivo de clase, en este momento, los judíos, el pueblo de Israel, no quiere saber nada de Cristo. Entonces esas ramas han sido cortadas, dice, y nosotros, los gentiles, aquellos que creímos en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido injertados en esa raíz. Pero dice, así como los corté a ellos, los puedo cortar a ustedes también. Nada me lo impide, dice el Señor. Puedo cortar todas estas personas que he injertado, que no eran de ascendencia judía, así como corté a los judíos. Ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Dios puede cortarnos a usted y a mí en cualquier momento. Si no, nos estuviera diciendo que estas 5 insensatas no lograron la salvación eterna. La pérdida que tenemos es por la imprudencia, pérdida de su fidelidad, de la constancia en la fe, disminuye su compromiso con Dios
y eso da lugar, por supuesto, a entrar en tinieblas. Hay una pérdida de la oportunidad más maravillosa que tiene la gente sobre la tierra de entrar al cielo. Mateo capítulo 7, versículos del 18 al 21 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor es claro con esto. Pero la gente quiere siempre apelar al Señor. La gente quiere reclamarle al Señor por qué han sido desechados de su presencia cuando realmente no han hecho la tarea. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la prudencia? Estamos ahora recalcando las consecuencias de la imprudencia, pero las ventajas de la prudencia que tenemos es la fuente realmente, o de dónde viene, cuál es la fuente de la prudencia, es el enfoque total hacia lo más importante en mi vida, que debe ser Jesucristo. Debe ser amar a Dios, cuidar lo que Él me ha dado. Él me ha ofrecido la salvación eterna. Entonces, la palabra prudencia que encontramos en la Escritura, en el griego, se pronuncia prónimos, que significa sabiduría práctica. Es la capacidad de discernir líneas de acción con vistas a obtener resultados en esas líneas de acción. Esto es lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, hay unas características o frutos que podemos encontrar en la prudencia que leemos en la Escritura. Valorizamos grandemente la invitación de Dios. No deseamos que nada nos prive de estar con el Señor. Se anticipa la persona a cualquier dificultad preparándose para enfrentar los imprevistos. Proverbios capítulo 13, versículo 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. La persona prudente tiene las mismas debilidades que otras, pero por lo mismo se ha provisto de mayores recursos para poderlas enfrentar. Salmos 25:15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. O sea, va a pasar, me voy a parar en la red y el Señor me ayudará a salir de ella. No permiten el desabastecimiento espiritual por complacer a otras personas. Proverbios capítulo 22, versículo 3 dice: el avisado, o sea, el inteligente, el sabio, el prudente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No arriesga su oportunidad de estar con Jesús por ninguna razón. Proverbios 14:15 dice: el simple, el mismo personaje que leímos en el proverbio anterior, el simple todo lo cree, mas el avisado, el vivo, el sabio, mira bien sus pasos. Llegan a la meta de su corazón porque quieren estar con Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser prudentes? Pues claro que la prudencia está en estar cerca de Dios. Nuestro texto base, Mateo 25, en el versículo 9 dice: mas las más prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id y ustedes vayan a comprar lo que necesitan. Vayan a obtener lo que necesitan. ¿Qué obtenemos usted y yo? La unción del Espíritu de Dios. ¿Y eso cómo lo hacemos? Estando en contacto con el Señor en oración. Salimos del adormecimiento espiritual, nos ponemos activos. Proverbios capítulo 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y el consejo del Padre es la palabra de Dios, es la Biblia. Tenemos que nutrirnos de ella. Proverbios 17:27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿A dónde encuentro todo eso? De acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces ustedes y yo tenemos que estar siempre en alertas. Tenemos que ser prudentes y no insensatos. Tenemos que mantener los niveles de aceite, es decir, de exposición a Dios de una manera sana todos los días de nuestra vida. Le invito a que lo haga. No deje de orar, no deje de leer la palabra de Dios, no deje de buscar a Dios, aún en los momentos más oscuros, a medianoche, cuando estamos cansados, fatigados, abatidos. En ese momento es cuando más tenemos que tener nuestras vasijas llenas de aceite. La unción de Dios lo va a hacer sacar de ese lugar hasta que venga el milagro de Dios y toque a su puerta. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador, yo le invito a que lo haga. Es un paso de fe trascendental que puede
a alcanzar a cambiar su vida completa mientras estemos aquí y por supuesto darle vida eterna después en la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hago? Lo hago con una sencilla oración, un clamor. Yo le digo a Dios, necesito que seas parte de mi vida, necesito que transformes mi vida. Y cuando yo se lo digo, el Señor, cuando yo se lo digo de corazón, el Señor es fiel y justo y va a llegar a su vida y va a ingresar a su corazón. Perdonará sus pecados y le dará vida eterna. Es lo que la Biblia dice. ¿Cómo puedo hacer esto con una sencilla oración, la cual a nosotros nos gustaría acompañarle a hacer? Oración que no dura más de un minuto. Si usted quiere dar ese paso de fe ahí donde está, únase a esta oración y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que tú eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste en esa cruz ha sido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado en la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de ser salvo, de ser perdonado y de estar contigo buscándote día a día a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.